Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito Entre Docs, tu dosis semanal de medicina. El día de hoy me encuentro con un muy buen amigo, un compañero de residencia en el Hospital Central Sur, ya unos años atrás. Él es el doctor Víctor Cuevas Osorio. Él es cirujano general con subespecialidad en laparoscopía y alta especialidad en endoscopía. Es de igual manera profesor del curso de alta especialidad en endoscopía y laparoscopía. Bienvenido, Víctor, ¿cómo andas? Muy bien, Elio. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que vienes y vamos a tener la oportunidad de platicar de un tema bien importante, que son las hernias de la pared abdominal. Y creo yo, o bueno, según lo que leí, es uno de los procedimientos más frecuentes que se realizan en la especialidad de cirugía general. Y la importancia de esto es que, pues no precisamente la situación del procedimiento quirúrgico en sí, sino todo lo que está alrededor del mismo, desde el diagnóstico, el tratamiento y pues las complicaciones que puede dar esto. Pero para poder abordar adecuadamente el tema, a ver, Víctor, cuéntanos, ¿qué son las hernias de la pared abdominal? Ok, tienes razón. La enfermedad por hernia es una de las enfermedades más frecuentes en patologías quirúrgicas que requieren un tratamiento con una cirugía. Las hernias son defectos de la pared abdominal, son orificios que se forman en la pared abdominal, eh, ya sean naturales o artificiales o secundarios a un procedimiento quirúrgico. Y esos defectos de la pared abdominal hacen que el contenido del abdomen salga del cuerpo y que tenga como límite solo la piel y el tejido celular. Entonces es una enfermedad frecuente y es una enfermedad que requiere valoración y tratamiento. Ok, Víctor, ¿qué puede provocar una hernia realmente? Porque en realidad todos conocemos que hacer esfuerzos, cargar cosas pesadas, pero en realidad, ¿cuáles pueden ser otros factores de riesgo que pueden provocar una hernia de la pared abdominal? Ok, las hernias abdominales se dividen en dos. eh, de orificios naturales, como es el ombligo, como son las áreas inguinales, que son orificios naturales del cuerpo donde en algún momento hubo un defecto, ¿no? En el ombligo entró el cordón umbilical y en las áreas inguinales entran y salen órganos importantes en algún momento de nuestra vida, de nuestra crecimiento, y esos orificios a veces con el tiempo se abren, se vuelven permeables y producen hernias. Y el otro tipo de hernias son las hernias secundarias a un procedimiento quirúrgico. Tenemos una cirugía en nuestro abdomen, eh, hacen, para abordar al abdomen tenemos que hacer incisiones, abrir la pared abdominal y después volverla a cerrar con una técnica quirúrgica, pero hay algunos factores que hacen que con el tiempo ese cierre, aunque ya parezca cicatrizado, se vuelva a abrir y se forme una hernia. De todos estos defectos que pueden encontrarse en la pared abdominal, ¿cuál podrías decir tú que, como experto, que son las más frecuentes? Dentro de las primarias o de las de orificios naturales, la más frecuente es la umbilical y de acuerdo a la edad y el sexo, a la edad del sexo, las inguinales. Eh, Hay otras que no salen al exterior del cuerpo, que son frecuentes, que son las hernias hiatales o diafragmáticas, pero ese es otro tema diferente que tiene que ver con otras patologías, ¿no? Pero bueno, son las más frecuentes. Y las hernias secundarias o las hernias poscisionales o posquirúrgicas son muy frecuentes y más en nuestro país. Son frecuentes, solo que el paciente no las detecta o cree que es normal. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por el tipo de cirugía que se realizaba anteriormente, que pues era cirugía abierta normalmente, que ahora ha evolucionado a un tipo diferente, que es justamente la cirugía laparoscópica? Sin embargo, pues bueno, creo que de ahí vienen todos esos defectos normalmente. ¿O una cirugía laparoscópica puede provocar una hernia? Sí, las
Los factores de riesgo para tener una hernia, uno es, bueno, pues abrir la cavidad abdominal en cualquiera de sus modalidades, sea cirugía abierta o cirugía de mínima invasión. Los orificios son pequeños, pero tiene mucho que ver los factores que el paciente tiene, ¿no? El hecho de que sea un paciente que fume, un paciente con inactividad física, un paciente obeso, un paciente con alteraciones crónicas como diabetes, como problemas de la cicatrización de enfermedades crónicas, hacen que se produzca la apertura de esos cierres de los orificios que nosotros hacemos, ya sea por mínima invasión o por cirugía abierta. Y en un paciente normal, o sea, un paciente que no ha recibido ningún tipo de procedimiento quirúrgico previamente, ¿cómo es que se va formando esto? ¿Se va debilitando la pared? ¿Es parte muscular? ¿Es parte únicamente de la piel? Porque la gente pues ve como una protuberancia en cualquier parte del abdomen y a lo mejor no le toma importancia, pero en realidad, ¿qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se daña internamente? Los músculos de nuestro abdomen están cubiertos por una fascia, por un tejido firme, un tejido fuerte, que en el caso de las hernias de orificios naturales, en algún momento se abrió, ¿no? Ese orificio se abrió como en nuestro ombligo, ¿no? Se abrió y tuvo una función, y después con el paso de nuestro crecimiento se volvió a cerrar y normalmente queda obliterado. Con el paso del tiempo, con los factores que acabamos de mencionar, a veces se abre, se vuelve a abrir. Nuestros tejidos también, con el paso del tiempo, no es lo mismo a los 20 años que a los 40, 45 años. Eso es seguro. Nuestros tejidos se hacen menos firmes y, pues, como se dijera, dan de sí, ¿no? Ya sea en las áreas inguinales o en las áreas, o en el ombligo, o en algún otro orificio de la línea media, que también existen. Son menos frecuentes, pero también existen orificios que se forman de manera primaria en la línea media. Yo sé que no eres pediatra, ni mucho menos, pero vamos a ver si esto es una situación de un mito en donde el recién nacido, obviamente, pues cortan el cordón umbilical y se seca y normalmente se cae. Y existe una creencia pues muy arraigada, principalmente en México, y bueno, de donde yo vengo, de Oaxaca, en donde pues los fajan. Esto, ¿qué sabes de esto? ¿Esto es adecuado? ¿No se debe hacer? ¿Funciona para algo? ¿O el curso natural de un problema que va a ser crónico no se puede limitar con un pedazo de tela que le amarren alrededor del abdomen? ¿Qué sabes tú de esto? Incluso ponen algunos objetos dentro del ombligo. Sí, monedas o algo así como que, porque obviamente se siente el defecto, claro, y es algo normal y es algo que está presente. Claro. Sin embargo, ¿qué sucede con esto? Normalmente en el transcurso de los primeros 2 años este defecto se oblitera, se cierra. ¿En qué porcentaje? ¿Hay algún tipo de estadística? Digo, yo entiendo perfectamente que no eres cirujano pediatra, pero de alguna manera te tienen que preguntar o te llega una pregunta de rebote y también, claro, es mi duda, ¿no? Obviamente yo estoy seguro que cerrarlo o ponerle un pedazo de tela o trapo o lo que sea, pues no va a generar mayor función, pero pues bueno, hay que tratar de aclararlo y es información importante. Claro, los porcentajes son variables. El defecto umbilical de un niño que no se va a cerrar, no se va a cerrar. O sea, se va a formar una hernia y en el paso de los años los tiene que valorar un cirujano pediatra en el caso de que siga el defecto ahí y se ve la protrusión de la piel. La gran mayoría de las veces, con o sin faja o con o sin de frijolito allá adentro o algún pesito que le ponen, se cierra normalmente y no es necesario que el niño utilice una faja. Ahora, las costumbres, pues son las costumbres, ¿no? Sí, es una situación que es difícil de quitar, de desarraigar, o sea, pero sin embargo la información es siempre muy útil
Y bueno, después de este pequeño paréntesis de una duda, y más bien, o sea, no era tanto una duda, sino quería aclarar bien ese punto, ya que estamos hablando Sí. de un tema que está 100% relacionado. Ahora, Víctor, por ejemplo, si yo tuviera una hernia en la pared abdominal, en el ombligo, en las ingles, normalmente, ¿qué tipo de síntomas da? Las hernias pueden ser sintomáticas y asintomáticas. Cuando son unas hernias asintomáticas, únicamente lo que tú como paciente notes es un aumento de volumen. Es un aumento de volumen una zona que protruye por debajo de la piel, una bolita, ya sea en el ombligo, ya sea arriba del ombligo, ya sea en las áreas inguinales, por arriba del pliegue inguinal, cuando son primarias. Y cuando son secundarias, pues tienes tu cicatriz de tu cirugía y de repente haces un esfuerzo a levantarte y notas un aumento de volumen y sientes una bolita. Normalmente no es dolorosa. Es dolorosa cuando empieza a tener complicaciones. ¿Cómo cuáles pueden ser estas complicaciones? El contenido las hernias funcionan como un anillo, ¿no? Como un anillo. Entonces los anillos tienen un tamaño específico. Con el tiempo las hernias van aumentando de tamaño, pero las hernias que son pequeñas, 1, 2, 3 centímetros, el contenido entra al defecto herniario y sale, entra y sale. Cuando este contenido es mayor del tamaño del defecto, es cuando empieza a dar molestias y se puede mantener dentro, se puede atorar, ¿no? El término médico es que se encarcera, ¿no? Se queda adentro y ya no regresa, como un dedo cuando se te inflama dentro y tienes puesto un anillo. Y ahí es donde empieza a molestar. Eso puede llegar a suceder con la grasa que está dentro del abdomen, una capa de grasa que está ahí y se mete y ya no sale, y eso puede dar algunos síntomas. Cuando se introduce otro tipo de órgano, ahí es donde vienen las complicaciones. O sea, puede ser desde una parte del intestino hasta, bueno, por tu experiencia, ¿qué has visto que se pueda protruir a través, o qué órgano se podría salir a través de un defecto herniario? Cualquier órgano intraabdominal que esté libre dentro de la cavidad, intestino grueso, intestino delgado, alguna parte del estómago, el apéndice del ciego, múltiples órganos. Cuando el defecto es grande, bueno, entonces cualquier órgano que esté cerca del defecto, en el caso, por ejemplo, de las diafragmáticas, los órganos fijos se introducen también hacia el tórax. Entonces podríamos decir con esta pequeña introducción de que una persona podría vivir con una hernia toda su vida sin tener ningún tipo de síntoma. En algún momento le va a dar un síntoma, en algún momento va a sentir un aumento de volumen, o que esa bolita que normalmente siente ya no se regresa donde se regresaba, incluso al acostarse. Puedes vivir con una hernia si el riesgo de complicación de esa hernia, si no le das tratamiento, es alto, porque con el tiempo se va haciendo un poquito más complejo. ¿Existe algún tipo de diferencia entre una hernia pequeña y una hernia, no sé cómo se le llame el término, grande, gigante, masiva? Claro. ¿Hay algún riesgo mayor, por ejemplo, de que sea más pequeña por la probabilidad de que un pedazo de intestino o un pedazo de peritoneo se pueda quedar encarcerado a una que es gigantesca y que entra y sale y no tiene mayor tema? Sí, es una muy buena pregunta, porque se tenía la creencia hace tiempo de que las hernias pequeñas se podían observar y se podían mantener con el tiempo hasta que se hiciera grande. La verdad es que las hernias pequeñas son las que más se complican, porque el defecto es más pequeño y hay mayor posibilidad de que algo ya no regrese, se salga y ya no regrese. Las hernias grandes siempre vienen acompañadas de algunas otras complicaciones, como adherencias. Las hernias grandes normalmente son hernias posquirúrgicas o hernias inguinales grandes, donde en lo personal he visto cualquier órgano pélvico dentro de la hernia, incluso hasta la vejiga. Creo que, bueno, he escuchado casos con pacientes que tienen hernias inguinales. De hecho, pues bueno, alguno de mis maestros durante la residencia
presentaba una y creo que pues sí es un tema que debe de causar pues mucho estrés porque obviamente al ser una hernia que va hacia la ingle, exactamente no sé hacia dónde, si llega hacia el escroto o algo por el estilo, entonces puede generar un volumen inmenso en esa zona. ¿Cuál es el momento en el que se empiezan a tratar? Porque, híjole, tener una situación ahí tan incómoda debe de ser espantoso. Sí, en el caso de los hombres, las hernias que bajan directamente del área inguinal hacia el escroto pueden tener un contenido masivo, puede tener una parte muy grande del colon, de la grasa que está dentro de nuestro abdomen, incluso intestino, y no dar síntomas, puede pasar. Eso, el hecho de que no dé síntomas, los pacientes creen que es normal o que pueden vivir así, pero llega un momento en el que ya la calidad de vida, en cuanto, no al dolor, sino en cuanto a la función, a la estética, ¿no? En estos casos, es muy grande. O sea, Sí, porque incluso hasta ponerse pues un pantalón de vestir debe de ser un tema así es. bien incómodo, o sea, estar sentado, digo, las mujeres no lo saben, pero tener un pantalón de vestir así, que actualmente se utilizan demasiado apretados, justos, pues tener un tema ahí de una masa externa, parte del intestino que se te está migrando, y cómo se reduce en eso, o sea, digo, me imagino que tú los ves en consulta y de alguna manera, pues parte de la exploración física debe de ser, pues de dónde viene, se reduce, no se reduce. Se reduce quiere decir que se Se regresa regresa de donde viene. de donde viene y, y básicamente cómo es clínicamente esto, o sea, cómo ves una hernia inguinal, porque sé efectivamente que existen, creo que se diferencian en dos tipos. Así es. Una es directa, indirecta. ¿En qué se diferencian? No lo sé, por favor explícanos. Las hernias inguinales se diferencian en tres, que es la femoral, que es una muy pequeña, que está junto a los vasos femorales. Esa es menos frecuente, es un poquito más frecuente en las mujeres. Las hernias directas e indirectas, como tú bien lo mencionaste, que depende del orificio de salida. Básicamente es una diferencia diagnóstica para el cirujano, ¿no? Clínicamente sí hay diferencia. La hernia indirecta, que es la que sale por el orificio inguinal profundo, que es Ok. por donde pasan los órganos hacia el escroto, es de mayor tamaño, normalmente es de mayor tamaño, es un poquito más como tu maestro, ¿no? Que me mencionas, es un poquito más espectacular cuando es muy grande. La hernia directa no, la hernia directa es un aumento de volumen solo en una zona arriba del área inguinal, ¿no? Entonces, pero no llega hasta el escroto, ¿no? ¿Existe alguna diferencia ya en tema, no sé, de peligrosidad? ¿Cómo podríamos decirlo? Si es más peligrosa, si es directa o indirecta, o es únicamente un término para diferenciarlas quirúrgicamente. La hernia inguinal indirecta se podría decir, entre comillas, que es menos peligrosa porque tiene la capacidad de contener más Más volumen, más ok. órganos intraabdominales. La hernia directa no, la hernia directa es un anillo específico, ¿no? Es un anillo de un tamaño que se puede agrandar, pero no tiene capacidad de contener el volumen que tiene una hernia indirecta. Incluso hay mixtas, se rompen los dos anillos y sale el contenido por las dos, ¿no? Se llaman en pantalón. Y esa se podría considerar como un tema más serio, más de atención inmediata. No, cualquier tipo de hernia requiere una atención, ¿no? Cuando una hernia requiere una atención inmediata, el abordaje y el tratamiento es diferente, ¿no? Entonces, el hecho de tener una hernia directa, indirecta o en pantalón, durante una cirugía, pues sí, la técnica cambia en algún punto, ¿no? Es un poquito más detallado, ¿no? Y ver los tres orificios. Clínicamente, el paciente puede tener síntomas o no puede tener síntomas, pero no es normal que una persona pues, tenga aumentos de volumen en zonas de declive, ¿no? Como las áreas inguinales, aunque parezca normal. Entonces, para aclarar el punto, me estás diciendo que todas las hernias se deben de operar. Todas.
La única razón o las únicas razones por las cuales la hernia no se debe operar es porque la condición del paciente no lo permita. ¿Cuáles podrían ser estas condiciones que, según tu experiencia o lo que has visto? Condiciones pulmonares, de enfermedades crónicas, que hagan que que el beneficio de meter un paciente a quirófano para darle tratamiento a una hernia sea menor que el riesgo de tenerlo dentro de un quirófano, ¿no? Problemas cardíacos, problemas pulmonares. Básicamente son condiciones que se valoran durante el estudio de un paciente con hernia. Tú haces estudio, no lo haces tú solo, necesitas la ayuda de cardiólogos, necesitas la ayuda de tu anestesiólogo, quienes los valoran y en conjunto deciden, ¿sabes qué? El riesgo de entrar a quirófano con este paciente es mayor que el riesgo de tener la hernia. Esas son de las pocas o la única condición por la cual un paciente no debe entrar a quirófano. De ahí en fuera, los defectos de la pared abdominal deben de repararse. Ok. Teniendo en cuenta que la exploración física y, pues bueno, es parte fundamental en medicina, lo revisas, llega un paciente a tu consultorio, te dice, oye, tengo una protuberancia o siento que algo entra y sale de aquí en la zona del escroto o algo por el estilo. Pero aparte de la exploración física y hacerle unas preguntas muy, muy directas al paciente, ¿cuáles son los estudios o cuál es el estudio ideal para poder detectarlos en dado caso de que tú tuvieras algún tipo de duda o que quisieras detectar, no sé, que fuera un defecto demasiado grande? ¿Cuáles son estas alternativas diagnósticas o cuáles son estas herramientas que tú tienes para poder detectar esto? Definitivamente el diagnóstico de una hernia es clínico. Nosotros como médicos, como cirujanos, conocemos a la perfección la pared abdominal en todas sus formas, ¿no? El hecho de que tú detectes un defecto a la hora de palpar es suficiente para hacer un diagnóstico. También debemos saber que hay tipos de hernia, ¿no? De acuerdo a complejidades, ¿no? O sea, una hernia pequeña umbilical o una hernia pequeña inguinal no es lo mismo que una hernia compleja abdominal, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿requieres de algún tipo de estudio especial? Claro. ¿O tú qué solicitas? Claro, yo normalmente, bueno, se tienen pasos, ¿no? Estudios clínicos, estudios radiológicos. Hay quien prefiere el ultrasonido para algún tipo de hernia como inguinal. Yo en lo personal prefiero siempre la tomografía, ¿no? En caso de que tenga duda diagnóstica de que sea una hernia que yo crea que va a ser de complejidad mayor, la reconstrucción abdominal en una tomografía simple, con movimiento, o sea, con el paciente haciendo presión abdominal y en reposo. O sea, pujando. Es suficiente, pujando, así es. Es suficiente para que tú sepas la complejidad de la hernia en caso de que lo necesites. Que hay hernias que sí, hay pacientes con unas hernias que sí lo requieren. Entonces, básicamente se podría decir que es una situación dependiendo de lo que cada cirujano decida o cuál sea su práctica o pero hablando ya de una situación pues muy, muy directa, entonces la tomografía es el estudio ideal. El estudio ideal, sí, el más, el que te da mayores detalles acerca de los defectos de pared abdominal, aunque se puede utilizar resonancia, se pueden utilizar ultrasonidos. La verdad es que la tomografía es la que yo en lo personal creo que es la que te da mejores detalles para un diagnóstico preciso de una hernia. Ok, el tratamiento ideal, hablando de cualquier tipo de hernia de la pared abdominal, no únicamente las más frecuentes que hablamos y comentamos que eran la umbilical y las inguinales o femorales o lo que sea, ¿se pueden tratar todas mediante laparoscopía o requiere de un entrenamiento especial? ¿Cómo es esto, Víctor? Las hernias umbilicales pequeñas, el tratamiento es quirúrgico abierto. Es una incisión en la cual tú desinsertas el ombligo, encuentras el defecto y lo cierras. Existen defectos abdominales pequeños como los que están arriba del ombligo, que también tú el tratamiento lo puedes hacer abierto con una incisión pequeña. La verdad es que es técnicamente no tan complejo. Actualmente las hernias inguinales, del tipo que sean, el tratamiento ideal es laparoscópico, por mínima invasión.
¿no? ¿Por qué? Porque la malla va por dentro, ¿no? Ahora vamos a detenernos ahí un poquito, Sí. ya que nos estamos adelantando. Yo sé que eres experto en esta situación, sin embargo, hay que aclarar que, pues bueno, hay algunos dispositivos, algunos implantes que son justamente las famosísimas mallas. Ujú. ¿De qué está hecha? Eh, Cuéntanos un poco acerca de esto. Las mallas literal son mallas que tienen sus clasificaciones, es un enmallado de algún material médicamente permitido, nylon es el nombre más frecuente, eh, y diversos tipos de materiales plásticos, si se pudiera decir así, no médicamente, que están evaluados y permitidos para el uso quirúrgico. Y son mallas, son como tal. ¿Para qué y para qué sirven? O sea, tú pones una malla ¿para qué? ¿Cuál es el punto de? El hecho de tú poner una malla es para que el tejido, tu cuerpo produzca tejido de inflamación y tejido de cicatrización. La malla como tal no da la contención a la pared abdominal. Lo que hace es que dentro del enmallado, tu tejido empiece a tejer. Tu mismo órgano, tus mismas cédulas de la cicatrización empiecen a tejer dentro de la malla. Entonces eso es lo que en el transcurso de cierto tiempo, dependiendo de la malla, le da la contención a la pared abdominal. Es como si fuera un andamiaje, o sea, Así es. pones algo para que el tejido se meta a través de esta misma malla, del material que sea, y de esa manera pues evita, es como poner un parche en un pantalón Es que como, está, que está roto, digo, así me lo quiero imaginar, sí, pero entonces internamente se sutura, se fija, se debe fijar. y de esa manera, pues bueno, evitas que se pueda llegar a formar nuevamente, que eso entiendo yo que es uno de los riesgos más grandes de este tipo de procedimientos, Que vuelva a formarse una hernia. que vuelva a formarse, porque existen también unos términos que mm, quisiera que nos explicaras, qué es una hernia recurrente y qué es una hernia recidivante. Recurrente y recidivante es lo mismo. Ok, Por ejemplo, tú tienes una hernia inguinal, se te hace una cirugía y a los 6 meses vuelves a tener el aumento de volumen, se te explora y se te hace un estudio y se te volvió a formar la hernia. Tienes una hernia recurrente o recidivante, es lo mismo, el término es el mismo. En cirugía, la verdad, tenemos una ley no escrita que dice que la primera cirugía es la mejor, es la que tiene que curar. Si tú tienes necesidad de volverlo a hacer, entonces ya viene un procedimiento más complejo. En cuanto a hernias, el primer procedimiento es el mejor. entonces debe de ser, la primera cirugía debe ser perfecta. Debe estar bien hecha y bien indicada. Ok, Víctor, ¿cuál es el porcentaje de recidiva de un procedimiento para reparar una hernia de la pared abdominal? ¿Cuál es el número que podríamos ponerle? El porcentaje de recidiva está establecido de acuerdo a los estudios que se han hecho durante el tiempo que se ha analizado a la cirugía de hernia. Es del 1 al 5%, pero depende mucho de varios factores, como la técnica quirúrgica, como el procedimiento en sí y el paciente, que es lo más importante. Existen factores de riesgo de recidiva que hacen que se duplique este riesgo, como las enfermedades crónicas metabólicas, como la diabetes, como enfermedades de la colágena, como enfermedades autoinmunes que requieren tratamiento, y otras que no son enfermedades, pero que son costumbres, como el tabaco o una enfermedad actual, que es la obesidad. Eso hace que el índice, el porcentaje de recidiva se duplique de acuerdo a las bases de recidiva ya establecidas. En una hernia que es muy grande, que se puede considerar como masiva, ¿pueden existir alteraciones respiratorias o situaciones mecánicas que pudieran alterar, pues bueno, la calidad de vida del paciente? El simple hecho de tener una hernia, en este caso una hernia grande, una hernia masiva, como tú lo mencionaste, una hernia compleja, ya altera la calidad de vida de un paciente.
¿no? Como lo que platicábamos hace ratito del hernia inguinal grande, ¿no? La calidad de vida del paciente disminuye porque, bueno, la función de su abdomen está limitada. Problemas respiratorios podría llegar a tener, sí. ¿Por qué? Porque la pared abdominal es un conjunto de músculos que ayudan también a la función respiratoria. ¿Te puedes morir de una hernia, Víctor? Te puedes morir de la complicación que te causa una enfermedad de una hernia que no sea tratada de urgencia cuando es indicada una cirugía de urgencia. ¿Cuáles serían estas complicaciones que podría dar un tema de, por ejemplo, de que se queda atrapada el contenido o el intestino? ¿Cuál sería la complicación? La complicación más frecuente es que el contenido del saco herniario dentro del anillo se encarcera, ¿no? Se estrangula y le deja de llegar sangre, le deja de llegar oxígeno, entonces se necrosa. Una necrosis de un órgano que está dentro de un saco herniario limitado por un anillo de herniario es una cirugía de urgencia, es una urgencia que puede poner en riesgo la vida de un paciente y requiere un tratamiento rápido para evitar que haya una catástrofe abdominal y que haya un riesgo de muerte de un paciente. Si la pregunta es, ¿un paciente se puede morir por una complicación de una hernia? Sí puede. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían los datos de alarma que debe de tener en cuenta el paciente para saber de que tiene que acudir a un servicio de urgencias de cualquier hospital? Muy bien. Lo más importante es que el paciente sepa que tiene una hernia. A veces no lo sabe, pero con lo que estamos platicando ahorita ya el paciente ya puede detectar, ¿no? Saber, si puedo llegar a tener una hernia, aquí hay un aumento de volumen. Eso es una cosa muy importante que el paciente debe saber. De ahí en fuera vienen datos clínicos y síntomas y signos que el paciente también puede identificar para saber si requiere acudir a un área de urgencias con un cirujano, que es el hecho de que el aumento de volumen se endurezca, ¿no? Se ponga duro el aumento de volumen en la zona donde está la hernia, que ya no se regrese, ¿no? El paciente normalmente sabe que tiene una hernia, sale el contenido de la hernia y el paciente lo regresa, lo vuelve a introducir a la cavidad abdominal. Eso es importante. Hay aumento de volumen, está duro, no regresa y duele. Y a partir de ahí el paciente puede llegar a tener otros síntomas, otros signos, como el hecho de tener náusea, de tener intolerancia a comer, come y vomita, ¿no? Lo que comió. E incluso puede llegar a tener ausencia de salida de gases por recto. Esos son datos importantes. Puede llegar a tener taquicardia, puede llegar a tener incluso fiebre, datos de inflamación general que el paciente puede identificar y decir, hey, tengo que ir a un área de urgencias y hablarle a mi cirujano de confianza. Ok, entonces eso realmente es un dato súper importante para que lo tomen bien en cuenta, y si presentan algo así, pues no hay que esperarse, porque me imagino que en este tipo de situaciones el tiempo apremia. El tiempo es importante. Si hay un órgano comprometido dentro de una hernia, el tiempo es indispensable para poder darle tratamiento y salvar a ese órgano. En un procedimiento normal, programado, sin ser una situación grave, grande, ¿cuál es el tiempo de estancia hospitalaria de un paciente normalmente? El tiempo de estancia hospitalaria de un paciente que se opera de manera electiva en una cirugía no compleja es aproximadamente 24 a 36 horas. Dentro de que entra a quirófano, se hace el procedimiento, ves la monitorización y el paciente puede ir. Ahora, hay procedimientos que pueden ser ambulatorios, pueden ser de entrada por salida, como una hernia inguinal no compleja, como una hernia primaria pequeña, que el paciente se opera en la mañana y en la tarde puede egresar a su casa sin ningún problema. ¿Cuál es el tiempo normalmente en el que un paciente recién operado, cuál es el tiempo en el que puede regresar a su actividad física normal? Ya que actualmente no me estoy incluyendo. La gente actualmente es muy,
pues muy apegada al ejercicio, a salir a correr, a hacer CrossFit, box, ir al gimnasio, etcétera. ¿Cuál es el tiempo que tú recomiendas normalmente para un paciente programado? Otra vez hay que repetirlo, programado con una hernia que no tuvo ningún tipo de complicación durante el procedimiento quirúrgico y te dice, Víctor, ¿cuándo puedo regresar al gimnasio? Normalmente el procedimiento de una cirugía programada va a depender de dos cosas, si se utilizó prótesis o no. Y si si el tamaño es grande o es pequeño. Normalmente, tomando en cuenta lo que tú me dices que es una cirugía no compleja, en 4 a 5 semanas él puede estar haciendo su actividad física deportiva, ¿no? Hablando de ir a un gimnasio, de hacer una actividad física intensa. Pero su vida normal, su vida habitual, la puede hacer a partir de los 3, 4 días que sale del hospital sin ningún problema. ¿Requieren estos pacientes algún tipo de alimentación especial posterior al procedimiento o pueden hacer lo que sea, comer lo que sea? Lo ideal es tener una alimentación balanceada, tener una alimentación adecuada, tengas o no tengas hernia, o estés operado o no estés operado de una hernia. Como te mencionaba yo hace un momento, una de las complicaciones que se presentan durante este abordaje es que los pacientes tienen malos hábitos alimenticios, malos hábitos físicos, entonces tienen obesidad y eso perpetúa las hernias o hace que sean de mayor tamaño. Entonces, esto que tú me acabas de mencionar de la alimentación es algo que debemos tener todos, tengamos o no tengamos hernia, ¿no? Pero es indispensable saber qué puedes comer y qué no. Los hábitos alimenticios es una cosa que tenemos muy arraigada nosotros los mexicanos, muchos de nosotros los médicos, me incluyo, por supuesto, y es algo difícil de manejar porque me imagino que te debes de enfrentar todo el tiempo a un tema de que un paciente relativamente joven se opera y de alguna manera deja de hacer ejercicio, por ejemplo, y empieza a comer de más, empieza a aumentar de peso. ¿Existe de verdad un riesgo grande de que, por ejemplo, esa malla, ese defecto pudiera recidivar? Sí, el aumento de presión intraabdominal con sobrepeso y las alteraciones metabólicas que te da una alimentación inadecuada alteran la cicatrización a mediano y largo plazo y hace que los defectos se vuelvan a permeabilizar, el aumento de presión por obesidad. ¿El procedimiento quirúrgico en pacientes muy obesos es un procedimiento especial? Lo ideal, hablando, como tú dijiste hace rato, ¿no? Hablando de lo ideal es que un paciente disminuya un porcentaje importante de su sobrepeso antes de someterse a una cirugía de hernia. Por ejemplo, si yo ahorita pesara 150 kilos y tengo una hernia umbilical, poniéndolo así como que no una situación tan compleja, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué me dirías primero? ¿Cómo lo abordas? El abordaje es integral. El abordaje en este tipo de pacientes que tienen obesidad importante debe ser integral. El paciente llega con nosotros por un diagnóstico o para hacer un diagnóstico de hernia. El hacer la reparación se podría hacer, pero la verdad es que el éxito no es tan alto como si tú haces un abordaje integral con la ayuda de nutrición, de actividad física. Disminuyes el porcentaje, que también ya está establecido, el porcentaje de sobrepeso, y el paciente entra con más ventajas a una cirugía y con un pronóstico mejor de la cirugía que si se opera estando en esas condiciones como tú me lo dijiste. Entonces la recomendación aquí es, ojo, hay que cuidar siempre el peso. Siempre como médicos, tal vez como ortopedistas, cirujanos, médicos internistas, por supuesto, siempre están encima del paciente diciéndole que debe de bajar de peso y pues bueno, somos un poco renuentes a ese tipo de situaciones. Sin embargo, cuando ya tienes un problema bien establecido de una hernia que te puede causar, ojo, te puede causar complicaciones que pueden llevar a la muerte,
Es un tema bastante serio. Entonces, pues bueno, cada quien hay que cuidarse. Aquí nadie va a estar detrás de ustedes. Sin embargo, pues bueno, cuidar el peso es fundamental. ¿Algo más que quieras agregar, Víctor? Pues retomar el tema del diagnóstico, ¿no? Los pacientes deben saber cómo identificar si tienen una hernia en su pared abdominal o no. Es un punto importante que el paciente note algo raro en su pared abdominal, en el área inguinal, en el ombligo, donde tuvo una cirugía o en algún aumento de volumen en la pared abdominal, que no lo tome como normal, que no lo tome como algo, pues lo tengo desde hace mucho tiempo y no pasa nada. Cada vez que pasa más tiempo nos acercamos a que realmente pase algo. Entonces, en dado caso de que el paciente detecte una de estos datos, es importante acudir con un especialista, con un cirujano especialista en hernias y que se le dé un abordaje, una exploración, un interrogatorio, si es necesario hacer los estudios y ofrecer un tratamiento adecuado para ese paciente. Recuerden, la pared abdominal es como si fuera un calcetín. Con el paso del tiempo va perdiendo su capacidad de contener, de aguantar la presión que tenemos internamente. Entonces llega una cierta edad en donde pueden aparecer pequeños bultos, pequeñas bolitas. Entonces nada de eso es normal. Tengan toda la confianza de acudir con Víctor y pues bueno, hacer una valoración completa, integral, y si es necesario que sea multidisciplinario, pues adelante. ¿De acuerdo? El trabajo en equipo. Trabajo en equipo, eso es súper importante. Y pues bueno, esto es parte de la información que les queremos dar. Víctor, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 715 de la Torre Ángeles, en el 7º piso. Ahí tenemos nuestra clínica, se llama Cirugía Endoscópica del Pedregal. ¿Teléfonos? Los teléfonos son 55 55 68 7747. ¿Redes sociales, Víctor? Tenemos redes sociales, tenemos en Facebook estamos, nos buscan como Cirugía Endoscópica del Pedregal, le dan like, nos siguen y ahí encuentran información importante acerca de las enfermedades quirúrgicas que requieren tratamiento. Excelente, Víctor. Pues bueno, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Y en tan corto tiempo, la verdad, es un gusto tener la oportunidad de platicar después de mucho tiempo que no tenía el gusto de platicar contigo, de comentar ciertas cosas. Y pues bueno, yo espero que no sea la última vez que nos veamos. Yo espero, dependiendo de tus tiempos. Esto se complica un poco y de igual manera por el tema de la pandemia. Siempre tendrás un espacio y hablaremos de muchísimas cosas súper interesantes, de las cuales sé que dominas a la perfección. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos o por vernos. Recuerden, estamos en YouTube como Dr. Helio César Torres Díaz. Pueden escucharnos como Entre Docs en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Que les sea leve, cuídense, sale bye.